Adolf Hitler. Adolf Hitler se erigió como el Führer del Tercer Reich, asumiendo un poder absoluto entre 1933 y 1945. Su llegada al mando avivó un nacionalismo extremo y un odio racial que se propagaron por Europa. Durante su régimen, Alemania emprendió una devastadora campaña de expansión territorial, subyugando naciones y dejando a su paso destrucción y muerte. La obsesión de Hitler por la supremacía racial derivó en el Holocausto, en el cual 6 millones de judíos fueron exterminados sistemáticamente. Los campos de concentración, concebidos como fábricas de muerte, se convirtieron en escenarios de torturas inhumanas. Su búsqueda de dominación territorial y su guerra sin tregua cobraron la vida de entre 40 y 50 millones de personas. Joseph Stalin. En la Unión Soviética, Joseph Stalin, de origen georgiano, se consolidó como el arquitecto de un imperio regido por el acero y las sombras. Para Stalin, cualquier señal de disidencia era una amenaza intolerable que debía ser erradicada sin piedad, afectando tanto a militantes comunistas como a ciudadanos comunes. Su régimen de terror alcanzó su ápice durante la Gran Purga, una serie de represalias políticas que resultaron en la muerte de millones. Además, despojó a Ucrania de sus cosechas, provocando una hambruna que cobró entre 7 y 10 millones de vidas. Stalin gobernó con mano de hierro durante 3 décadas hasta su muerte en 1953, dejando un legado de miedo y represión. Pol Pot. En la memoria colectiva de Camboya, el nombre de Pol Pot evoca una época de oscuridad y barbarie. Entre 1976 y 1979, este líder soñaba con transformar a su país en un paisaje agrario comunista, una visión que ejecutó con extrema brutalidad. Su régimen erradicó cualquier vestigio de modernidad, utilizando la fuerza para imponer una supuesta igualdad. Bajo el dominio de Pol Pot, 1/3 de la población camboyana murió debido a una purga sin precedentes en la historia moderna. Las propiedades privadas fueron abolidas, y todos los ciudadanos vestían un uniforme negro, símbolo de una igualdad superficial. Finalmente, Vietnam intervino en 1979, poniendo fin a su régimen de terror. Enver Bajá. Conocido originalmente como Ismael Enver, Enver Bajá representó la revolución de los jóvenes turcos y asumió el cargo de ministro de guerra del Imperio Otomano entre 1914 y 1918. Bajo su liderazgo, el imperio enfrentó una serie de conflictos desastrosos, como las guerras de los Balcanes y la Primera Guerra Mundial. En busca de culpables por estas derrotas, Enver dirigió su furia contra los armenios, desencadenando una serie de atrocidades que culminaron en la muerte de aproximadamente 1.5 millones de personas. El final de su vida estuvo marcado por una huida constante para evitar ser juzgado. Enver murió en 1922, dejando tras de sí un legado de ambición desmedida y violencia. Hirohito. El emperador Hirohito, nacido como Michinomiya Hirohito, gobernó Japón durante una era de expansión imperial y conflicto global. Aunque a menudo se lo ha descrito como un líder ceremonial, los debates sobre su nivel de implicación en las decisiones militares y políticas continúan hasta hoy. Bajo su reinado, Japón desató un reinado de terror en los territorios ocupados, especialmente en China, donde se utilizaron armas químicas y biológicas. Entre los crímenes más atroces cometidos bajo su gobierno se encuentra el Escuadrón 731, responsable de experimentos inhumanos que desafían toda ética. Las campañas militares japonesas dejaron un saldo de 14 millones de víctimas, marcando su reinado como uno de los más oscuros en la historia moderna. Leopoldo II de Bélgica. El nombre de Leopoldo II de Bélgica se asocia con una codicia desmedida y un reino de terror en el Congo. Durante su dominio personal de este territorio, entre 1885 y 1908, explotó brutalmente a la población local para enriquecerse, enfocándose especialmente en el caucho, cuyo valor se disparó con la invención del automóvil. Las atrocidades cometidas bajo su mandato resultaron en la muerte de entre 10 y 15 millones de congoleños. El incumplimiento de las cuotas de producción se castigaba con mutilaciones o la muerte, haciendo de su régimen un símbolo de opresión colonial. Mao Zedong. Líder indiscutible del Partido Comunista Chino, Mao Zedong proclamó la República Popular China en 1949 y buscó transformar la sociedad con políticas radicales.
Una de sus iniciativas más ambiciosas fue el Gran Salto Adelante en 1958, un programa de colectivización que resultó en una de las mayores hambrunas de la historia, con más de 20 millones de muertos. Además, Mao lideró campañas de persecución contra intelectuales y artistas, sumiendo a China en una época de represión y sufrimiento. A pesar de su visión de una utopía comunista, su liderazgo dejó profundas cicatrices en la nación. Saddam Hussein. Saddam Hussein asumió formalmente la presidencia de Irak en 1979, presentándose inicialmente como un líder moderado en busca de apoyo internacional. Sin embargo, su mandato pronto se transformó en un régimen de represión brutal. Saddam persiguió y aplastó a los disidentes chiitas y kurdos mediante torturas, ejecuciones y bombardeos químicos, generando un clima de terror en todo el país. Durante la prolongada guerra contra Irán, utilizó tácticas despiadadas para mantener su control y en la Guerra del Golfo, ordenó ataques con misiles contra Israel, desafiando abiertamente a la comunidad internacional. Finalmente, tras la invasión de Irak en 2003, fue capturado, juzgado por crímenes contra la humanidad y ejecutado en 2006. Vlad III, el Empalador. Vlad III, conocido como Vlad el Empalador o Vlad Drácula, fue un príncipe de Valaquia cuya crueldad se convirtió en leyenda. Su método preferido de castigo, el empalamiento, marcó su reinado y dejó un legado de terror que trascendió los siglos. Durante su mandato, llegó a ejecutar a un 20% de la población mediante este brutal método. Vlad gobernó en 3 periodos entre 1448 y 1462, y su figura inspiró al escritor Bram Stoker para crear al icónico personaje de Drácula. Aunque su crueldad es innegable, también es recordado como un líder que defendió su territorio con mano de hierro. Heinrich Himmler. Como jefe de la SS, Heinrich Himmler fue uno de los principales responsables del Holocausto y del sistema de exterminio nazi. Himmler supervisó la creación y operación de los campos de concentración, organizando el genocidio de millones de judíos, gitanos, homosexuales y otros grupos perseguidos por el régimen nazi. Además de liderar esta maquinaria de muerte, Himmler se rodeó de objetos macabros, fabricados con restos humanos, que reflejaban su deshumanización. Cuando el Tercer Reich colapsó, Himmler fue capturado por las fuerzas aliadas, pero se suicidó ingiriendo cianuro antes de enfrentar la justicia. Idi Amin Dada. Idi Amin Dada, conocido como el carnicero de Uganda, asumió el poder en 1971 tras un golpe de Estado. Durante su gobierno, prometió prosperidad para el país, pero lo sumió en una espiral de violencia y represión. Se estima que alrededor de 500.000 ugandeses murieron bajo su mandato, víctimas de torturas, ejecuciones y desapariciones. Amin era conocido por su extravagancia, que iba desde títulos autoproclamados hasta acciones extremas, como alimentar cocodrilos con los cadáveres de sus enemigos. Su régimen terminó en 1979, cuando fue derrocado y obligado a exiliarse. Iván IV, el Terrible. Iván IV, conocido como Iván el Terrible, fue el primer zar de Rusia, ascendiendo al poder en 1547. Su reinado estuvo marcado por la centralización del poder, la expansión territorial hacia Siberia y actos de brutalidad extrema. La masacre de Nóvgorod es uno de los episodios más recordados de su gobierno, donde ordenó el asesinato masivo de sus propios ciudadanos bajo sospechas de traición. El evento más trágico de su vida fue el asesinato de su propio hijo y heredero en un arrebato de ira, un acto que no solo marcó su destino personal, sino también el de la dinastía Románov, que surgió posteriormente. Iván dejó tras de sí un legado de conquistas y terror que aún resuena en la historia rusa. Nerón. El emperador romano Nerón Claudio César Augusto Germánico es recordado como un símbolo de tiranía y decadencia. Gobernó entre los años 54 y 68 después de Cristo, y su figura quedó inmortalizada en la leyenda del gran incendio de Roma en el 64 después de Cristo, aunque los historiadores debaten si realmente fue responsable. Según las crónicas, se dice que Nerón tocó la lira mientras la ciudad ardía, un acto que lo convirtió en un emblema de crueldad. Nerón también mandó asesinar a su hermanastro, a su madre Agripina, con quien se rumoreaba mantenía una relación incestuosa, y persiguió a los primeros cristianos del imperio.
Su reinado estuvo marcado por extravagancias personales y un gobierno represivo, que terminó con su suicidio tras ser declarado enemigo público. Gengis Khan. Gengis Khan, nacido como Temüín, unificó las tribus nómadas de Mongolia y fundó el Imperio Mongol, el más extenso en la historia. Entre 1206 y 1227, sus hordas guerreras llevaron a cabo campañas de conquista desde Asia hasta Europa del Este, dejando a su paso una estela de muerte y destrucción. Sus tácticas militares despiadadas incluyeron el exterminio de ciudades enteras, con relatos que estiman hasta 60 millones de muertes durante sus campañas. Sin embargo, Gengis Khan también promovió el comercio y la conexión cultural a través de la Ruta de la Seda, demostrando que su legado es una mezcla de brutalidad y progreso. Maximilien Robespierre. Maximilien Robespierre, inicialmente defensor de los derechos humanos y la abolición de la pena de muerte, pasó a ser el líder del reinado del terror durante la Revolución Francesa. Desde 1793, asumió el control del Comité de Salvación Pública y estableció un régimen que ejecutó entre 20.000 y 40.000 personas, principalmente mediante la guillotina. No toleraba la disidencia, y cualquiera que fuera considerado insuficientemente revolucionario era condenado a muerte. En una ironía del destino, Robespierre fue guillotinado el 28 de julio de 1794, poniendo fin a su mandato de terror y a una de las épocas más oscuras de Francia. Herodes I el Grande. Herodes I, conocido como Herodes el Grande, gobernó Judea desde el año 37 al 4 a.C. con el respaldo del Imperio Romano. Su reinado estuvo marcado por grandes proyectos arquitectónicos, como el Templo de Herodes, y por su despiadada lucha por mantener el poder. Herodes ordenó la ejecución de 3 de sus hijos, su esposa favorita y varios miembros de su familia. En la tradición cristiana, se le recuerda por la matanza de los inocentes, un intento por eliminar a Jesús de Nazaret, visto como una amenaza a su trono. A pesar de sus actos brutales, su legado arquitectónico sigue siendo uno de los aspectos más destacados de su gobierno. Muammar Gaddafi. El líder libio Muammar Gaddafi asumió el poder tras un golpe de Estado en 1969, derrocando a la monarquía e instaurando un régimen que duró 42 años. Gaddafi gobernó con una mezcla de carisma, crueldad y excentricidad. Bajo su mandato, reprimió a la oposición, controló la riqueza petrolera del país y consolidó su poder a través del miedo. Aunque promovió una imagen internacional de líder revolucionario, la mayoría de los libios vivieron en la pobreza. Su régimen terminó en 2011 durante la Primavera Árabe, cuando fue derrocado y asesinado por fuerzas rebeldes. Wu Zetian. Wu Zetian fue la única emperatriz en gobernar China en toda su historia de más de 4 milenios. Su ascenso comenzó en la corte del emperador Taizong, donde, tras su muerte, se convirtió en consorte de su hijo y luego en la emperatriz gobernante. Wu Zetian destacó por su inteligencia y ambición, eliminando a cualquiera que se interpusiera en su camino, incluso a miembros de su propia familia. Durante su reinado, expandió el imperio, revitalizó la economía y promovió la cultura. Sin embargo, enfrentó una fuerte oposición por romper con las tradiciones patriarcales. En 705, un golpe de Estado puso fin a su gobierno. Tamerlán. Tamerlán, nacido en Asia Central, actual Uzbekistán, fue un líder turco-mongol que fundó el Imperio Timúrida. Entre 1370 y 1405, dirigió campañas militares que abarcaron desde Rusia hasta la India, dejando un legado de conquistas y devastación. Su reputación como estratega militar invicto se ganó el respeto y el miedo de sus enemigos. Además de sus conquistas, el reinado de Tamerlán marcó un renacimiento cultural en su imperio, impulsando el arte y las ciencias. Su muerte en 1405, mientras planeaba una campaña contra China, puso fin a una era de dominio y terror. Atila el Huno. Atila, conocido como el azote de Dios, lideró el imperio de los hunos desde el siglo V, extendiéndolo desde el Danubio hasta el mar Báltico y desde Europa Central hasta el Mar Negro. Atila era temido por su ferocidad en la batalla y sus campañas de saqueo, que devastaron ciudades enteras y desolaron tierras. A pesar de sus actos brutales, Atila fue un líder astuto que logró unir a diversas tribus bajo su mando.
Su muerte en el año 453 marcó el fin de su liderazgo, pero su figura sigue siendo una de las más temidas y legendarias de la historia. Kim Jong-il. Kim Jong-il, el segundo líder supremo de Corea del Norte, gobernó desde 1994 hasta su muerte en 2011. Hijo del fundador de la nación, Kim Il-sung, consolidó el poder dinástico en un régimen totalitario. Durante su mandato, Corea del Norte se mantuvo como uno de los países más herméticos del mundo, con graves violaciones a los derechos humanos. El régimen de Kim Jong-il fue responsable de hambrunas masivas, campos de trabajo forzado y una estricta represión política. Su gobierno dejó un legado de aislamiento internacional y pobreza extrema, perpetuando el culto a la personalidad que caracteriza a la dinastía Kim. Hafez al-Assad. Hafez al-Assad, líder de Siria entre 1971 y 2000, llegó al poder tras un golpe de Estado. Su gobierno combinó modernización con represión. Mientras fortalecía la economía e incrementaba la influencia de Siria en la región, al-Assad aplastó brutalmente cualquier oposición. Uno de los episodios más oscuros de su régimen fue la masacre de Hama en 1982, cuando las fuerzas gubernamentales reprimieron una insurrección de los hermanos musulmanes, causando la muerte de cerca de 20.000 personas. Su gobierno sentó las bases para el régimen autoritario de su hijo, Bashar al-Assad. Mengistu Haile Mariam. Líder de Etiopía desde 1974 hasta 1991, Mengistu Haile Mariam buscó transformar el país siguiendo un modelo comunista. Sin embargo, su gobierno estuvo marcado por una de las hambrunas más devastadoras de la historia, que dejó 300.000 muertos y provocó un éxodo masivo. Mengistu utilizó el hambre como arma política contra los rebeldes, desviando recursos humanitarios para fortalecer su régimen militar. Derrocado en 1991, huyó a Zimbabue, donde encontró refugio bajo otro régimen autoritario. Yakubu Gowon. Yakubu Gowon, líder de Nigeria entre 1966 y 1975, encabezó el gobierno durante la guerra civil conocida como la Guerra de Biafra. Su régimen respondió a la secesión del sureste del país con una brutal represión, resultando en la muerte de más de 1 millón de personas, en su mayoría civiles. El conflicto dejó a Nigeria devastada, con millones de desplazados y refugiados. Aunque Gowon promovió la reintegración de Biafra, su mandato estuvo manchado por los horrores de la guerra. Benito Mussolini. Benito Mussolini, fundador del fascismo, lideró Italia desde 1922 hasta su derrocamiento en 1943. Inicialmente un socialista, su fervor nacionalista lo llevó a crear el Partido Nacional Fascista y tomar el control del gobierno tras la marcha sobre Roma. Durante la Segunda Guerra Mundial, Mussolini se alió con la Alemania nazi, arrastrando a Italia a un conflicto devastador. Su régimen implementó políticas represivas y colaboró en los crímenes contra la humanidad perpetrados por Hitler. Capturado en 1945, Mussolini fue ejecutado y su cuerpo expuesto públicamente, reflejando el rechazo de su pueblo. Fidel Castro. Fidel Castro, líder de la Revolución cubana, transformó a Cuba en el primer estado comunista del hemisferio occidental tras asumir el poder en 1959. Su gobierno nacionalizó industrias y promovió reformas sociales, pero también reprimió severamente a la oposición. Se estima que más de 3.000 personas fueron ejecutadas y miles más encarceladas por motivos políticos. Castro desafió a Estados Unidos durante décadas, llevando a momentos de máxima tensión como la crisis de los misiles de 1962. Gobernó hasta 2008, dejando un legado de división y controversia.